me hacen un... Como sin pila no funciona. Pero bueno, ¿presta un pasador de diapo? Sí, es que lo que pasa es que se le salió la pila, lo que me llama la atención, cómo se salió la pila y se cerró todo, diciendo que lo ocupé ayer. Ahí sí. Ya. Fíjese que hay algunas cosas importantes en la generalidad. Vamos a ver, ¿no es cierto? Los hongos son eucariotes menores, vamos a ver que tienen núcleo, tienen células, etcétera, pared celular, lo vamos a ver de inmediato. Hay una cosa importante, sí, que son heterótrofos, es decir, ellos no tienen clorofila, por lo tanto, ¿no es cierto?, como dice ahí, no hacen fotosíntesis y no tienen tampoco la capacidad, ¿no es cierto?, de generar sus propios alimentos, ¿no es cierto?, como en la fotosíntesis que podrían generar glucosa, pero acá eso no ocurre. Por lo tanto, ¿no es cierto?, se habla que son absortivos, es decir, quizás no se ve muy bien, pero ahí, ¿no es cierto?, pueden observar que los hongos tienen algunos tipos de enzimas que degradan, ¿no es cierto?, algunos polímeros hasta dejarlos en unidades mínimas, que son los monómeros, para poder absorberlos. Por lo tanto, ellos van a obtener sus nutrientes del lugar, ¿no es cierto?, en el cual se coloque, se deposite ese hongo. Por eso se dice que son absortivos. Respecto a la reproducción, vamos a ver, tienen dos tipos de reproducción. Tienen reproducción asexuada, que es mediante mitosis, también tienen reproducción sexuada, mediante, ¿no es cierto?, meiosis. Lo que sí es importante es que los hongos tenemos dos divisiones que tenemos que tenerlas claras. Pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares. Los hongos que son unicelulares son básicamente las levaduras, que es la que están acá. En cambio, los pluricelulares son los hongos filamentosos, que ya los vamos a ir viendo en detalle. ¿Ya? Entonces, eso que nos quede clarito entonces, que vamos a tener dos tipos. Es decir, cuando vamos a diagnosticar, tenemos que buscar, ¿no es cierto?, si son unicelulares, ¿no es cierto?, levaduriformes, o bien si son filamentosos. Ahí pueden observar cómo es esta célula. Fíjense que tiene una pared celular, tiene una membrana celular y también tiene organelos, tiene mitocondria, tiene un núcleo bien definido, un nucleolo, etc. Y también, ¿no es cierto?, pueden ver acá que esto es un hongo filamentoso, pero vamos a ver que a continuación tienen septos, pero vamos a verlo de inmediato. Importante la estructura de la pared celular. Importante, ¿no es cierto?, pensando en la terapia. Porque fíjese que si usted observa, ¿no es cierto?, esta pared celular, tenemos, ¿no es cierto?, una parte externa que está formada por manoproteínas, que en el fondo le da rigidez, ¿no es cierto?, a esta pared celular. Y después tenemos, ¿no es cierto?, en la parte interna los 1,3 y 1,6 beta-glucanos. Y tenemos también la quitina, ¿no es cierto?, que son la parte interna de esta pared celular. Y después tenemos, ¿no es cierto?, esta membrana celular, que es una bicapa lipídica, cuya diferencia básica, ¿no es cierto?, es que no tiene colesterol, sino que tiene ergosterol. Esa es la diferencia, ¿no es cierto?, con las células que nosotros conocemos habitualmente. Y lógicamente, para la síntesis del ergosterol, vamos a ver la próxima semana, hay una vía que a partir del escualeno, bueno, y aquí hay varios pasos enzimáticos que nos van a servir en el fondo de blanco terapéutico. Igual, ¿no es cierto?, como estas enzimas, las glucanosintetasa. Y eso sí nos interesa, porque en el fondo, ¿no es cierto?, va a ser lo que nos va a dar origen, ¿no es cierto?, después al poder ocupar algunos medicamentos. Ahora, si la comparamos con la bacteria, ¿no es cierto?, ¿qué cosas no tiene? Porque tiene la bacteria que vieron con el Carmen, por ejemplo. ¿Qué tenían las bacterias? Ácido teicoico. Tenían ácido teicoico, tenían lipopolisacáridos, ¿se fija? Entonces sí hay diferencias estructurales, ¿no es cierto?, con las bacterias. Ahora, la membrana plasmática, sin lugar a dudas, regula el pasaje de sustancias, le da la permeabilidad, posee también enzimas de la cadena respiratoria. Digamos, serían las funciones más importantes de esta membrana
plasmática de los hongos. Y aquí entonces vamos a empezar a irnos hacia un lado y otro. Primero, nosotros dijimos entonces que había dos tipos de hongos, ¿no es cierto? Los levaduliformes y los filamentosos. Fíjese que talo, al cuerpo del hongo se le llama talo. Y vamos a tener por un lado entonces células esféricas que van a ser las levaduras. Por lo tanto, nos van a dar origen aquí a un micelio, ¿no es cierto? Pero de tipo hongo levaduliforme. Que en las colonias, ¿no es cierto?, se van a observar, como pueden ver ustedes ahí, como colonias cremosas y húmedas. En cambio, los otros tipos de hongos, ¿no es cierto?, van a dar origen a elementos tubulares, fíjense cómo están ahí en la foto, son cilíndricos. ¿Ah? Y también, ¿no es cierto?, en esa foto puede ver que tiene algunas divisiones, esos tabiques que son llamados septos en los hongos. Y eso va a dar origen, ¿no es cierto?, a colonias algodonosas que pueden ser vellosas o secas, como la que pueden observar, ¿no es cierto?, en la figura de abajo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, en la microscopía nos vamos a dar cuenta que podríamos, ¿no es cierto?, poder distinguir entre, si fuera un hongo levaduliforme, ¿no es cierto?, o un hongo filamentoso. Estos hongos filamentosos, entonces, estas estructuras cilíndricas se van a llamar hifas. Esta estructura, fíjense que es igual que un tubo cilíndrico y su crecimiento es apical, es decir, crece, ¿no es cierto?, de la parte apical. Y si usted observa acá, fíjense aquí abajito cómo van creciendo. Tiene primero una hifa, después la hifa forma un conjunto de hifas que se llama micelio. Y el micelio, ¿no es cierto?, va a dar finalmente el origen a una colonia. Eso es el caso de los hongos filamentosos. Ahora, estas hifas, ¿no es cierto?, van a tener núcleos y van a tener una característica importante, que no solo tienen uno, sino que tienen muchos núcleos, pero pueden ser hifas cenocíticas cuando no tienen septos, cuando no tienen tabiques. Es decir, todo el material citoplasmático va a estar a lo largo de todo este tubo, de la hifa. Sin embargo, tenemos otras hifas que son septadas, es decir, son tabicadas. Y una cosa importante, van a tener estas hifas septadas, o cierto, tabicadas, van a ser o uniporadas o multiporadas. Es decir, un poro, dos o varios poros, que lo que va a hacer es transmisión de material, de ribosoma, es decir, en el fondo transmisión de material citoplasmático que va a poder pasar, ¿no es cierto?, de un septo a otro en base, ¿no es cierto?, a estos poros que tienen, ¿no es cierto?, las hifas. Básicamente nos vamos a ir por el lado de los hongos filamentosos y fíjense entonces que lo que decíamos recién, este conjunto de hifas va a formar el micelio. Y este micelio, ¿no es cierto?, si usted mira la figura de acá, ¿no es cierto?, tiene un hongo y tiene una raíz. Por lo tanto, vamos a tener un micelio aéreo y un micelio, ¿no es cierto?, que no va a ser aéreo. El micelio aéreo, ahí van a estar lógicamente las esporas. ¿Ah? Por eso, ¿no es cierto?, que el micelio aéreo se considera, ¿no es cierto?, en el hongo que es el reproductivo. Y sin embargo, el micelio inferior, ¿no es cierto?, es el que está sobre el tejido, el que se introduce en el medio de cultivo, y él va a ser el micelio vegetativo, nutritivo, porque va a ser, ¿no es cierto?, básicamente el que va a obtener los nutrientes para que pueda ser viable, ¿no es cierto?, esa especie de hongo que tenemos sobre un determinado tejido. Bueno, ahí pueden ver nuevamente, ¿no es cierto?, la bacteria, y ahí lógicamente hay otra figura importante, ¿no es cierto?, que muestra, ¿no es cierto?, la capa interna, una externa, ¿no es cierto?, donde están los mananos, los glicanos, y la quitina, ¿no es cierto?, es uno de los polímeros más importantes, ¿no es cierto?, dentro de la estructura de estos hongos filamentosos. Ahí pueden ver también lo que veíamos recién. Fíjense que hay distintos hongos filamentosos, distintas colonias,
y según el género, ¿no es cierto?, de la especie, van a tener distintos colores y distintas formas. Pero en general, ¿no es cierto?, tienden a ser aterciopelados, estos hongos filamentosos. Por ejemplo, ahí puede ser lanoso, aterciopelado, pulverulenta, etc. Pero son típicas, ¿no es cierto?, crecimientos de hongos de tipo filamentoso. Respecto a la parte epidemiológica, hay varias fuentes de infección, ¿no es cierto? ¿Cómo se generalmente la transmisión más común para ustedes cuando tienen alguna infección micótica? Alimento, ¿no? Comer. Pero más que alimento, cuando ustedes así más vulgarmente se pegan un hongo, o sea, en un pie. Ya, bueno, eso sería un tema de la microbiota. Pero generalmente, ¿no es cierto?, van a tener ¿qué contacto? Generalmente, ¿no es cierto?, transmisión, podríamos hablar de humano a humano, ¿no es cierto?, por ejemplo, por toallas, sábanas, es decir, alguna persona que tenga, ¿no es cierto?, hongo y se lo transmita, ¿no es cierto?, a través de algún elemento a la persona. Transmisión animal-humano, ¿no es cierto?, hay algunas especies que son zoofílicas, se pueden transmitir, ¿no es cierto?, sobre todo, ¿no es cierto?, hay muchas tiñas que los perros las transmiten también a los humanos, es muy característico. También endógena, es decir, hay que pensar, ¿no es cierto?, que Cándida, ¿no es cierto?, que es un hongo el más prevalente, ¿no es cierto?, en las patologías, puede tornarse patógeno, ¿no es cierto?, por algún cambio, por ejemplo, en el sistema inmune. Por ejemplo, pacientes con VIH van a ser mucho más propensos, ¿no es cierto?, a patologías por hongo. Y lo que decía, ¿no es cierto?, las antibioterapias, porque vimos, ¿no es cierto?, los antibióticos, ¿se acuerdan? Dijimos, uno de los principales problemas es la sobreinfección por hongo como efecto lateral. Entonces también puede ser una fuente de infección. Puede haber traumática, inhalatoria, ¿no es cierto?, pensando que las esporas se pueden inhalar, y otras, por ejemplo, por venoclisis, sonda, catéter. Bueno, de hecho, ¿no es cierto?, las sondas y los catéteres, así como son las bacterias, hablábamos de Pseudomonas, también, ¿no es cierto?, el hongo es muy propenso, ¿no es cierto?, a la humedad. Por lo tanto, las sondas, los catéteres también son una buena vía de entrada, ¿no es cierto?, de estos cuadros micóticos. Profe, ¿qué es venoclisis? Venoclisis es vía, ¿cómo se llama? Cuando pasamos por vía venosa. Ya. Solo consulta, ¿por qué los hongos crecen en la humedad? ¿Por qué son como más propensos en ambientes que son más húmedos? En el fondo van a crecer donde pueda haber, ¿no es cierto?, donde puedan obtener alimentos. Más que nada eso, es decir, ese es el medio donde más van a crecer. Se pueden diseminar por vía linfática, ¿no es cierto?, las infecciones, cuando se hace el sistema, y por vía hematógena. Lo que sí se ha visto, ¿no es cierto?, que en general los hongos tienen tropismo por determinados tejidos. Y por ejemplo, hay uno importante, Cryptococcus neoforma, que es, ¿no es cierto?, un hongo que tiene afinidad por sistema nervioso central. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna meningitis, pensamos, ¿no es cierto?, primero quizás en bacteriana, pero cuando es descartada de bacteriana una meningitis y pudiese ser por algún hongo, lógicamente, ¿no es cierto?, el patógeno más prevalente ahí siempre va a ser Cryptococcus neoforma. Está también histoplasma, el retículo endotelial, y Paracoccidioides brasilensis, ¿no es cierto?, en ganglios linfáticos y mucosa. Es decir, tienen por lo tanto entonces también ciertos tropismos. En el diagnóstico, cuando nosotros queremos buscar un determinado hongo, lo primero que podríamos ver, lo que decíamos recién, es microscopía. ¿Qué podríamos observar? Podríamos observar levaduras, yemaciones, que vamos a ver qué es hifas, septadas o aceptadas, pseudohifas, etc.
Bueno, eso es un procedimiento que se hace, ¿no es cierto?, también para los exámenes directos. Pero, por ejemplo, ahí tienen un ejemplo de un examen directo, ¿no es cierto?, de micosis. Y ahí ustedes podrían observar, ¿no es cierto?, en el caso A una levadura filamentando y en otro lado B hifa aceptada. Porque fíjense que ya vamos a ver, una de las características también de la levadura es el dimorfismo. Es decir, que pueden pasar de un estado a otro. ¿Ah? Por eso, ¿no es cierto?, si usted observa ahí, usted podría pensar, ¿no es cierto?, que este es un hongo filamentoso, pero no, es un hongo, ¿no es cierto?, levaduriforme que está generando, hablan de hifa, pero la verdad el nombre más correcto es pseudo-hifa, porque tiene algunas diferencias con la hifa. Sin embargo, ahí pueden observar, ¿no es cierto?, algunas hifas, pero no tienen septos. Si ustedes se fijan, son tubos cilíndricos continuos. Quizás en su computador se pueden ver mejor que acá, porque acá la figura se pierde un poco. Lo otro que se puede hacer también para observar es gram. Pero cuando hacemos gram solamente, ¿no es cierto?, nos va a servir para hongos levaduriformes. En el caso, ¿no es cierto?, de los hongos filamentosos prácticamente no serviría. Es decir, si no se nos teñiera, tendríamos que ir a certificar si es un hongo filamentoso o no en la muestra. Si no, podríamos decir que tenemos un hongo levaduriforme. Y ahí tienen una tinción de Gram, por ejemplo, para un hongo levaduriforme. Si usted se observa, ahí están las estructuras circulares de la levadura. Son hongos levaduriformes, pero que tienen, ¿no es cierto?, estas pseudo-hifas, ¿no es cierto?, y están teñidas con un Gram. ¿Cómo podemos buscar hongos filamentosos? Con la tinción de calcofluoro. Esta tinción, lo bueno que tiene es que es una tinción de tipo fluorescente. Por lo tanto, ¿no es cierto?, podemos buscar hongos filamentosos con esta tinción y es fácilmente observable. Si usted ve ahí, si ve, ¿no es cierto?, esta figura de acá y esta figura de acá, la gran diferencia, ¿no es cierto?, entre ambos es que este hongo, ¿no es cierto?, es septado. Este de acá es un hongo filamentoso que no tiene septos, a diferencia de este hongo que sí tiene septos o tabiques. Por ahí tiene el ejemplo, por ejemplo, el hongo aceptado, la especie de rizopo, o los hongos aceptados, por ejemplo, algunas especies de aspergillus. Y hay otra tinción que es muy importante cuando se buscan algunas especies, que es para Cryptococcus neoformes. Este hongo, ¿no es cierto?, que hablamos recién, que tiene, ¿no es cierto?, una afinidad muy alta por el tejido del sistema nervioso central. Y aquí lo que se hace, ¿no es cierto?, es tinción con tinta china. ¿Por qué la tinción? Porque tiene, ¿no es cierto?, este hongo una cápsula. Y por lo tanto la tinta china tiñe la cápsula y deja, ¿no es cierto?, un halo alrededor que es incoloro. Por lo tanto, es muy característico de este tipo de hongo. A pesar, ¿no es cierto?, que me parece que ustedes vieron con la Carmen, también hay algún tipo, no me acuerdo qué bacteria es, que también que tienen cápsulas y se pueden teñir, también se tiñen con tinta china. Es muy parecida. Pero como le digo, la gran gracia que tiene, ¿no es cierto?, Cryptococcus es que tiene cápsula. Por lo tanto, eso nos permite teñirla, ¿no es cierto?, con tinta china. Es decir, entonces vamos a tener dos posibilidades, ¿no es cierto?, de especies. Ahora, dentro de esas especies hay gran cantidad, pero sin lugar a dudas hay unos que son los más prevalentes en la medicina. Respecto a la reproducción, fíjense que tenemos, y vamos a hablar específicamente, aquí vamos a hablar de hongos filamentosos. Tenemos dos tipos de hongos filamentosos. Se subdividen en perfectos e imperfectos. Básicamente los perfectos poseen ambos tipos de reproducción. Pueden hacer reproducción sexuada y asexuada. En cambio, los imperfectos solo se van a reproducir en forma asexual. Y dentro de las clases que tenemos acá, ahí tenemos ya algunas clases de hongos filamentosos.
Tenemos los que son no tabicados, donde tenemos los cigomicetes o los cicomicetes. Y después tenemos los tabicados, donde están los basidiomicetes, están los ascomicetes y están los deuteromicetes. Que de hecho deuteromicetes es donde está la mayoría, ¿no es cierto?, de los que son patógenos al hombre. Y ellos son tabicados. Por lo tanto, también, ¿no es cierto?, eso va a depender de la especie, de la clase, ¿no es cierto?, de hongo filamentoso. Ahora, en esta reproducción sexual o asexuada, usted ahí en esta figura puede observar este micelio que está compuesto por hifas. La primera etapa, ¿no es cierto?, que ocurre en la reproducción sexual de los hongos se llama plasmogamia. ¿No es cierto? En la plasmogamia se van a fusionar, ¿no es cierto?, dos células, en teoría podríamos hablar de esta hifa, pero contrarias. Fíjense que aquí no hablamos de hembra, macho, nada, ¿no es cierto? Se habla que son contrarias y se habla de que una es positiva o negativa porque en el fondo son de distinta hifa. Por eso podríamos hablar que son contrarias. Y lógicamente, ¿no es cierto?, vamos a fusionarlas y vamos a formar, ¿no es cierto?, un solo núcleo. Ahora vienen desde células haploides y vamos a formar, por lo tanto, una célula diploide. Ahora, cuando se fusionan los núcleos, ¿no es cierto?, que tenemos, ¿no es cierto?, N, dos células N, esta etapa, ¿no es cierto?, se llama cariogamia, que es la segunda etapa que ocurre en la reproducción asexual. Y ahí vamos a formar, por lo tanto, un cigoto que va a ser, ¿no es cierto?, diploide, ¿no es cierto? Posteriormente, ocurre la etapa de meiosis en esta reproducción sexual, donde en el cual, ¿no es cierto?, va a dar origen a 4 esporas, digamos a 4 células que van a dar origen, lógicamente, a las esporas. Y estas esporas, una vez que germinan, ¿no es cierto?, van a ir dando origen a las hifas, ¿no es cierto?, a estas células para formar los micelios. Ahora, parte, ¿no es cierto?, de estas células del micelio, ¿no es cierto?, también pueden hacer mitosis por reproducción asexual, ¿no es cierto?, ocurre la mitosis y también van a generar esporas que van a germinar y van a generar también micelio. Ahora, la característica de la meiosis y de la mitosis es la misma, ¿no es cierto?, que ustedes estudiaron, ¿no es cierto?, en general, ¿no es cierto?, las características. Ahora, pueden darse ambas. La que más se da muchas veces la reproducción sexual, pero algunas especies hacen también reproducción asexual. Ahora, en la reproducción asexual hay varios mecanismos que podrían ocupar, que los vamos a ver también acá. Ahí está, ¿no es cierto?, lo que veíamos recién, ¿no es cierto?, que es la plasmogamia, esta etapa dicariótica. Después viene la cariogamia, la meiosis, la producción de esporas, germinación, formación de micelio, y estas células N son las que entraban, como veíamos recién, también a reproducción sexual y con la etapa de mitosis. Es otra figura. Ahora, como hablamos de reproducción sexual y asexual, tenemos algunas esporas que son sexuales y otras esporas que son asexuales. Yo creo que acá se sentan en una... No sé, me da la impresión. Por lo tanto, piensen siempre en la mayor cosa, en las generalidades. Pero ¿qué esporas sexuales tenemos? Tenemos, por ejemplo, ascoesporas, que están dentro de esta asca, ¿no es cierto?, que es como esta vaina que está acá, y generalmente, ¿no es cierto?, se forman cuando hay esta reproducción de 4 a 8 esporas. Después tenemos las basidiosporas, que son las que ustedes observan ahí en esta figura, en el cual tenemos esta célula especializada que se llama basidio y forma, ¿no es cierto?, 4 esporas, llamadas basidiosporas, porque vienen del basidio micelio. Después la otra que tenemos son las cigosporas. Y si usted observa ahí, es cuando se fusionan la punta, la parte apical de dos hifas y desarrollan, ¿no es cierto?, como ve ahí, este es más fácil de observarlo, ¿no es cierto?, porque es una espora grande de paredes gruesas. Esa, ¿no es cierto?, es las cigosporas.
Entonces, no se olviden que tienen, ¿no es cierto?, básicamente las ascosporas, las bacillosporas y las cirosporas. Y lo otro es la reproducción asexual, en el cual, ¿no es cierto?, tenemos tres cosas que podríamos haber. Podríamos tener una reproducción por yemación, por esporulación o por fragmentación. Acuérdense, ¿no es cierto?, que recién hablamos de la reproducción sexual con la plasmogamia, la carnegamia y todo, pero algunos podrían hacer reproducción asexual. Cuando hacen reproducción asexual, puede ser por tres mecanismos. Podría haber reproducción asexual entonces, para que no nos perdamos, por yemación, podría haber por esporulación y podría haber por fragmentación. Al otro lado. Por yemación, fíjese que tienen, ¿no es cierto?, una célula y se forma, como bien dice, desde algunos puntos una yema, desde esta célula madre, y empieza, ¿no es cierto?, a crecer esta nueva hija, a aumentar de tamaño, hasta que se separa de la madre, ¿no es cierto? Ahí pueden observar en la microscopía que de repente, ¿no es cierto?, como se observa, se fija, y de ahí se van separando. Eso es cuando ocurre, ¿no es cierto?, en esta etapa alterna, ¿no es cierto?, yemación. Lo otro que puede ocurrir es esporulación, es decir, que haya divisiones sucesivas del núcleo, ¿no es cierto?, que estos núcleos se rodeen de citoplasma y finalmente, ¿no es cierto?, se liberen las esporas, ¿no es cierto?, que es otro mecanismo de diseminación, ¿no es cierto?, de reproducción, la esporulación, es decir, no todas lo van a hacer a través de la esporulación. Y lo otro que puede ocurrir es que haya fragmentación, ¿ah? Es decir, que se separe, ¿no es cierto?, un tabique y se regenere ese tabique, genere, ¿no es cierto?, una nueva hija, ¿no es cierto?, que es lo que está ahí, que se fragmente y se forme una nueva. Por lo tanto, entonces tenemos tres, para que no nos perdamos, ¿no es cierto?, la yemación, la fragmentación y la esporulación. Y así como tenemos esporas sexuales, también tenemos esporas asexuales, ¿va?, para que cuando estudien no se me pierdan. Y hay unas que son endógenas, que las vamos a ver al tiro, y otras que son exógenas. Dentro de las esporas endógenas están las esporangiosporas y las zoosporas, y dentro de las exógenas están las conidiosporas, y dentro de las conidiosporas tenemos las astrosporas, las clamidosporas y las blastosporas. Ahora tengo que buscar un método parcial, porque en realidad no me vea todo en la cabeza después. Fíjese que las endógenas, si usted se observa en la figura de ahí, ¿no es cierto?, o acá, tienen, ¿no es cierto?, un saquito, ¿no es cierto?, que es el esporangio, ¿no es cierto? Y en ese esporangio están, ¿no es cierto?, las esporangiosporas. Fíjense cómo están ahí. Y también están, ¿no es cierto?, las zoosporas, que están, ¿no es cierto?, en estos zoosporangios, donde están las zoosporas, ¿no es cierto? Pero son esporas que están internas, son endógenas, a diferencia de otras esporas que son exógenas, como las conidiosporas, que si se observa usted están, pero están, ¿no es cierto?, en la parte externa, siempre habiendo reproducción asexual, pero están en la parte externa, por eso se habla que estas esporas son exógenas. Y aquí, ¿no es cierto?, tenemos, usted observa un conidióforo, donde están estas conidiosporas. Ahora hay diversos tipos, lo que le decía yo recién de conidiospora. Están las astrosporas, están las clamidiosporas y también están las blastosporas. Si usted observa las astrosporas que están acá abajo, son formadas por septación y fragmentación de una hifa, es decir, un tipo de reproducción que acabamos de ver. Y cada hifa se va a convertir en conidio, ¿no es cierto?, que es donde están las conidiosporas. Lo otro son las clamidiosporas. Perdón. Entonces, de las exógenas son dos de la familia de las conidiosporas. Todas son, sí, pero
La diferencia es solamente la posición que tienen dentro del... Son todos conidios, pero unas son endógenas y otras están fuera del conidio. No, es que dice que dentro de las conidiosporas están las Poras, artrosporas, clamidiospora y blastospora. Ahora, cada una tiene... Sí, digan. pero entonces, como en la diapo donde nos ponen que existen varios tipos de exógenas, ¿son todas conidiosporas o las tenemos que clasificar siempre por el nombre? En el fondo, todos son conidios. ¿Ah? Y en los conidios están las conidiosporas. Ahora, van a recibir un nombre distinto dependiendo del tipo de especie. Pero todos son conidios. Están todos en conidio. Y en algunos está externo y en otros está interno, dependiendo de las especies. En el caso de la artrospora, están externas y lo hacen, ¿no es cierto?, la reproducción a través de un proceso de fragmentación. ¿Ah? Y se va liberando, ¿no es cierto?, la fragmentación sucesivamente, como que fuéramos separando cada uno de los septos. Después están las clamidiosporas. Fíjese que son conidias formadas cuando la célula de una hifa intercalar crece, se redondea y forma una pared delgada y se desarrolla bajo condiciones generalmente de estrés. ¿Ah? De hecho, cuando hablamos de este tipo de reproducción, una de las cosas características generalmente es un mecanismo que usa el hongo cuando hay situaciones de estrés para el hongo en sí. Y lo otro son las blastosporas, que también son conidias, pero estas se forman por yemación, lo que veíamos recién, cuando a partir de una célula núcleo, ¿no es cierto?, forman estas yemas y van creciendo estas nuevas células. Por lo tanto, tenemos varias maneras, ¿no es cierto?, de reproducción. Yo antes tenía ciclos de varias, pero al final era más en verdad. Por lo tanto, pero todas siempre dentro de un conidio. Estas son como 20 clases. ¿Tengo una consulta aquí a los conidios? ¿Los conidios? Los conidios son la estructura en la cual están las esporas. Las conidiosporas, que va a depender de la especie del nombre. Ahora, ¿cómo pueden generar daño, ¿no es cierto?, los hongos? Que es una de las cosas que nos puede quizás entrar a interesar un poco más. Y aquí básicamente, ¿se acuerdan cuando vimos bacterias? Todos los casos clínicos que hemos visto este año son de bacterias. Porque lógicamente las bacterias, todas son importantes desde el punto de vista clínico. Y por eso tenemos grandes cantidades de antibióticos. Sin embargo, en el caso, ¿no es cierto?, de las especies de hongos, el que más nos interesa, sin lugar a duda, por la patogenicidad, es Candida albicans. Y es el que más le va a interesar a ustedes. Esta especie de Candida, ¿no es cierto?, tiene varios factores de virulencia. Y fíjense que tenemos que pensar cómo infecta, ¿no es cierto?, este hongo. Lo primero que ocurre, ¿no es cierto?, si hablamos de mecanismos de virulencia, es la colonización. Y para colonizar, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el hongo en un tejido? Tiene que Invadir. adherirse al epitelio. Por lo tanto, ahí vamos a ver que existen, ¿no es cierto?, algunas sustancias que se llaman las adhesinas, que van a permitir la adhesión al epitelio. Pero una vez que se adhiere al epitelio, nosotros dijimos, no son capaces ellos de sintetizar su propio nutriente. Por lo tanto, lo que van a tener, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que liberar, como veíamos al principio de la figura, enzimas que hidrolicen el tejido en el cual están para poder obtener, ¿qué cosa? Sus nutrientes. Y después, ¿qué van a hacer? Va a haber, ¿no es cierto?, formación de hifo. Luego, una vez que viene la colonización, va a venir, ¿no es cierto?, las distintas etapas de la infección. Y vamos a tener, por ejemplo, primero una infección superficial, en el cual, ¿no es cierto?,
el hongo, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Va a tener que penetrar a través del tejido, a través del epitelio. Y para eso, ¿qué es lo que hace básicamente? Va a degradar, ¿no es cierto?, proteínas mediante enzimas hidrolíticas y lógicamente después de formación de IFA en todos lados, ¿no es cierto?, para poder crecer va a formar IFA. Pero básicamente, ¿no es cierto?, lo que va a tener que hacer es poder penetrar, ¿no es cierto?, al tejido. Luego de ahí, después de la adhesión, va a haber también invasión y evasión del sistema inmune, ¿no es cierto?, también mediado por esta enzima hidrolítica y lógicamente la formación de IFAs para poder ir a una infección más profunda. Y finalmente viene la diseminación de la infección, en el cual se adhiere, ¿no es cierto?, al endotelio y se activa, ¿no es cierto?, el sistema de coagulación mediante algunas enzimas, que tienen que ver con eso, y algunas enzimas hidrolíticas y formación de IFA. Por lo tanto, entonces, vamos a tener entonces distintas etapas de la infección, ¿no es cierto?, desde la colonización hasta el ingreso, ¿no es cierto?, al tejido de esta especie de hongo. Ahora, aquí, para poder infectar, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ocupar mecanismos de virulencia, es decir, para poder, ¿no es cierto?, que el sistema inmune no es cierto?, no lo destruya así, ¿no es cierto?, y podamos generar alguna patología. El primer mecanismo de patogenicidad, entonces, importante en esta infección de cándida es la adherencia. Porque, lógicamente, si no se adhiere al tejido, no hay ninguna probabilidad, ¿no es cierto?, que lo colonice. Una vez que viene esa adhesión, ¿qué tenemos para la adherencia? Tenemos primero algunas interacciones que son inespecíficas, ¿no es cierto?, con el tejido a través de fuerzas de Van der Waals. Y también, ¿no es cierto?, tenemos otra característica importante de la cándida, que es la hidrofobicidad, ¿no es cierto?, que tiene esta superficie celular de la cándida álbica que permite, ¿no es cierto?, evitar, ¿qué cosa? La fagocitosis. Evita, ¿no es cierto?, evade las células fagocíticas, ¿no es cierto?, para evitar, lógicamente, la fagocitosis. Pero por otro lado, tiene algo que es más importante, que son las interacciones específicas. Vamos a ver después que hay algunos receptores en el sustrato, ¿no es cierto?, que tienen interacción con cándida, pero lo más importante son las adhesinas, ¿no es cierto?, que son de tipo aglutininas, y esas adhesinas hay muchas. Están las ALA1P, las HALS1, etcétera, etcétera, pero la más importante de todas las adhesinas es la adhesina 3. Esa, ¿no es cierto?, se ha visto en los estudios que es la más importante en la adherencia del hongo, ¿no es cierto?, al tejido. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es adherirnos a un tejido. Si usted observa ahí, Candida albicans se puede, por lo tanto, unir a muchos tejidos. Y eso es lo que le va a generar grandes problemas a usted, porque le va a generar los cuadros, las patologías. De hecho, el epitelio bucal es muy importante para la cándida. El esófago, cérvico-vaginal, de hecho van a tener muchas patologías ustedes, ¿no es cierto? Van a tener flujos blancos, en el epitelio las candidiasis bucofaringia, en el epitelio esofágico son mucho más extremos. Cuando tenemos candidiasis esofágica, los tratamientos que se utilizan son mucho más agresivos, ¿no es cierto?, para el paciente, que lo vamos a ver la próxima semana. En el epitelio, en el urotelio, endotelio vascular y en el epitelio también gastrointestinal, ¿no es cierto? Una pregunta bien tonta. ¿Y cuándo es la primera vez que uno tiene contacto con cándida? Por ejemplo, en el tracto gastrointestinal. Pero es, por ejemplo, el primer contacto es cuando nace, a través del canal, ¿no es cierto?, vaginal. Ahí es cuando, porque fíjense que al principio
el tracto gastrointestinal en el recién nacido es totalmente aséptico, sino que se coloniza, ¿no es cierto?, en el movimiento del paso por el parto. Y lógicamente, ¿no es cierto?, va a estar ahí como comenzar, es decir, no va a generar patogenicidad, como han visto ustedes, salvo, ¿no es cierto?, que haya una activación por algún digamos, motivo especial, ¿no es cierto?, que Cándida va a ser algún cuadro infeccioso. También, dentro de estas adhesinas, tenemos también, ¿no es cierto?, de la hidrofobicidad, la proteína CH1P, que también contribuye a la adherencia a proteínas a matriz y a plástico y van a formar biopelículas. Sin lugar a duda, ¿no es cierto?, como lo máximo, entre comillas, de la adherencia es para el hongo la formación de estas biopelículas, porque al igual que lo que ustedes vieron en bacterias, le generan también un mecanismo de resistencia a los tratamientos, a los medicamentos. ¿Ah? El mayor problema cuando se forman los biofilms, porque vamos a tener problemas con el tratamiento que vamos a utilizar. Por lo tanto, adherencia sería un mecanismo importante de virulencia. El otro mecanismo importante de virulencia sería la invasión, ¿no es cierto? Es decir, lo que veíamos recién, aumentar la permeabilidad, facilitar la invasividad y generar daño tisular. Eso sería, ¿no es cierto?, la invasión. Para la invasión, ¿no es cierto?, el hongo produce algunas enzimas líticas. ¿Cuáles son esas enzimas líticas o degradativas? Son dos, las SAP y las PR, que son en el fondo fosfolipasas. Estas aspartic proteinasas tenemos 10, la 1, 2 y 3, que tienen que ver con invasión de epitelio oral y epidermis, la 4, 5 y 6, que son aspartic proteinasas que tienen que ver con infección sistémica, las 9 y 10, que no está definido bien cuál es, digamos, su función, pero en el fondo lo que hacen es hidrolizar proteínas del hospedero, como por ejemplo albúmina, queratina. Y lo otro son las fosfolipasas, donde hay varios tipos de fosfolipasa, A, B, C, D, pero en el fondo, ¿no es cierto?, tanto las aspartic proteinasas, las SAP, como las fosfolipasas, básicamente, ¿no es cierto?, lo que nos va a permitir es invadir el tejido, la invasión. Es básicamente lo que vamos a lograr con estas SAP y con estos fosfolípidos. Aquí hay una cosa muy como que llama la atención, que es otro de los mecanismos de patogenicidad que se llama dimorfismo. Fíjense que en el dimorfismo tenemos, ¿no es cierto?, un hongo que toma, ¿no es cierto?, tiene esta forma, ¿no es cierto?, aquí de levadura, como pueden ver ustedes, y esa forma es muy buena para la diseminación a través de la vía sanguínea. Pero cuando está, ¿no es cierto?, ante alguna situación que pueda disminuir la viabilidad de este hongo, lo que hace, sufre un cambio. Y miren lo que pasa de este estado, ¿no es cierto?, levaduriforme a un estado, ¿no es cierto?, filamentoso. También se ha visto que puede ser al revés, pero básicamente a un estado filamentoso. Pero si usted observa ahí, aquí dice, no sé si le suena algo la figura del lado derecho. Tendría que sonarle un poco con lo que vimos al principio, cuando a partir de una levadura, ¿no es cierto?, empiezan a salir estas hifas, entre comillas, que la verdad de las cosas que el mejor nombre sería pseudohifas. ¿Por qué pseudohifas? Porque tienen una diferencia importante con las hifas. Primero, no tienen septos, por lo tanto tampoco hay comunicación, ¿no es cierto?, que es una diferencia con las hifas. Por lo tanto, hablamos de pseudohifas. Ahora, ¿con esto qué logramos? Logramos primero la diseminación y lógicamente después la invasión de los tejidos. Le da, primero, el dimorfismo, le confiere mayor virulencia a la especie, le permite evadir el sistema inmune, que es muy importante, ¿no es cierto?, para la viabilidad de este hongo, y
y también suprime respuestas proinflamatorias del hospedero. Por lo tanto, entonces, el dimorfismo también es un mecanismo de patogenicidad que ocupan, ¿no es cierto?, los hongos. Ahora, recién vimos, ¿no es cierto?, que en estas adhesinas dijimos que la más importante era la ALS3, que tiene que ver con la endocitosis del hongo por la célula del hospedero y la penetración en las células epiteliales por SAP, por ejemplo. También se generan altos niveles, ¿no es cierto?, de superóxido de dismutasa 5, que neutraliza el ambiente oxidativo de ¿qué? De monocitos, de macrófagos, de neutrófilos, y en el fondo, ¿no es cierto?, esos niveles de superóxido de dismutasa permiten en el fondo eliminar a estos elementos del sistema inmune. Y también inhibe la expresión de péptidos antimicrobianos. Pero sin lugar a dudas, lo más importante, ¿no es cierto?, es neutralizar monocitos, macrófagos y neutrófilos. Lo otro es la formación de biofilm o biocaro. Sin lugar a dudas, es quizás, ¿no es cierto?, dentro de los mecanismos de patogenicidad, es uno de los más importantes para el hombre. Porque, le vuelvo a reiterar, no solo, ¿no es cierto?, es un mecanismo de patogenicidad, sino que también es un mecanismo de resistencia a la terapia. Si usted observa ahí, tenemos primero, ¿no es cierto?, esta célula levaduriforme, la cual, ¿no es cierto?, va creciendo, desarrollando este biofilm. Hay una maduración del biofilm y finalmente, ¿no es cierto?, se rompe este biofilm y hay una dispersión del biofilm. Ahí está, ¿no es cierto?, la primera es la adherencia, como podemos ver ahí con la flechita. Después también está ya la formación de hifas o pseudohifas. Y bueno, lo que dice ahí, ¿no es cierto?, generar una resistencia a los antifúngicos, que va a ser, ¿no es cierto?, lo que yo les decía, nuestro mayor problema. Y también están al final, ¿no es cierto?, estas quorum sensing, como el farnesol, que son moléculas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la dispersión. Y lo otro, ¿no es cierto?, final, es cómo va a ser la respuesta inmune frente a este patógeno. Vamos a ver que aparte de Candida, la próxima clase, Aspergillus, también es la otra especie de hongo que nos interesa, porque tiene que ver con lo que vamos a ver en los tratamientos. En la primera etapa, ¿no es cierto?, vimos la adherencia y va a haber la colonización y después está la invasión. Por lo tanto, aquí vamos a tener, ¿no es cierto?, la primera barrera, ¿no es cierto?, de defensa de la mucosa, que va a ser, ¿no es cierto?, esta respuesta inmune innata frente al hongo. Y va a haber, dice, un reconocimiento del hongo a través de diferentes receptores. Es decir, tenemos, ¿no es cierto?, receptores, por ejemplo, para células TOL, tenemos también para lectinas, etc. Ahora, básicamente, ¿no es cierto?, lo que vamos a lograr, ¿no es cierto?, frente a este reconocimiento es la liberación, por ejemplo, de citoquina, maduración de las células dendríticas y, lógicamente, estas células son presentadoras de antígenos. Y eso nos va a llevar, ¿no es cierto?, ¿a qué cosa acá? A la respuesta inmune adaptativa, ¿no es cierto?, con producción de respuesta, dice TH1, TH2, TH17, pero la mayor polaridad está en el TH1 y también está en el TH17. ¿Ah? Porque el TH17 tiene que ver con la, digamos, la reclusión de, ¿cómo se llama?, de neutrófilos, y la TH1 es la que le da, ¿no es cierto?, la posibilidad de resistir al hongo, digamos, en su parte antifúngica. Pero la TH1 y TH17 son la mayor polaridad y que pueden, ¿no es cierto?, llevar a la destrucción del hongo. Y por otro lado también está, por ejemplo, en receptores que tiene como sistema de complemento, C3, C5 y también, ¿no es cierto?, las lectinas, que van a activar también procesos de degradación y, muy importante, de oxidación y de acidificación, ¿no es cierto?, que también podrían llevar, ¿no es cierto?, a la destrucción del hongo, ¿no? Por lo tanto, son básicamente los mecanismos que ocupan, ¿no es cierto?, este patógeno como respuesta inmune. Ahora,
El mayor problema que tenemos, y vamos a ver, ¿no es cierto?, con los hongos en el tratamiento es poder eliminar, ¿no es cierto? No es como en las bacterias que nosotros hacemos un tratamiento por 7 días y podemos estar libres. Acá, ¿no es cierto?, los mecanismos, lógicamente, nos cuesta, ¿no es cierto?, un poco poder hacer los tratamientos. Más encima, ¿no es cierto?, nos vamos a dar cuenta que la gran cantidad de efectos laterales que encontramos en los medicamentos también nos generan un problema para la vía sistémica. Y no siempre, ¿no es cierto?, las vías locales pueden, ¿no es cierto?, solucionar los problemas de las micosis. Y eso básicamente, ¿no es cierto?, lo que yo, digamos, dentro de esta generalidad. ¿Ah? Es decir, saber, por lo tanto, que tenemos, ¿no es cierto?, dos especies importantes, levauriforme y hongos levauriformes y filamentosos, ¿no es cierto?, y que tienen sobre todo distintos mecanismos de reproducción, ciertas características, que tienen mecanismos de patogenicidad, por lo tanto, tienen, ¿no es cierto?, cómo poder invadir los tejidos y generar patología. Y lógicamente también, como en toda situación, tenemos, ¿no es cierto?, también una respuesta inmune frente al patógeno, pero que igual, ¿no es cierto?, genera patología. De hecho, los cuadros de micosis son bastante comunes, ¿no es cierto?, en la población, y lo más difícil, lo que yo cuesta mucho erradicar, además, estos patógenos. Aquí el mayor problema que nos vamos a ver enfrentado, ¿no es cierto?, más adelante, y vamos a ver la próxima semana, y la gran cantidad de efectos laterales que hay. Eso es básicamente, ¿no es cierto?, lo que yo les tengo que decir de esta generalidad. Eso. Cosa importante. Me mandaron 3 preguntas de la prueba. No sé si las quieren ver todas. Déjenme buscar. Entonces algo importante. Sofía Aguilar, Antonia Aravena, no está. Isidora Cepeda, no está. Josefa Peña, no está. Montserrat Roja, está ya.